directo al tema. ¿Cómo? Está bien que haga una introducción, Lisa, pero en las diapositivas se ven agrandadas, o sea, no está en la pantalla solo sinapsis. A ver, voy a ver por qué está agrandada. Se ven todas las diapositivas en uno, Lisa, no solo la de sinapsis. Oh, ya. A ver qué pasó. Bien. Ven. Se ha congelado, creo. Entonces, cuando hablamos de comunicación entre las neuronas, así vamos a aclarar de que es una conexión. Hemos hablado de que el sistema nervioso, para poder responder, tiene que primero registrar. Y para registrar tiene que estar conectado a un sistema activo en este caso, de las neuronas sensitivas. Esta conexión activa va a depender de la vitalidad que se genere en esta membrana con respecto al líquido extracelular, que hemos visto que es totalmente electroquímico, ¿no? Hay un producto electroquímico de los átomos contenidos extra e intracelulares. Y para eso, entonces, estamos hablando de un sistema vivo, ¿no? Un sistema que va a responder a través de... alguien está con un ruidito ahí, por favor, si pueden, que está interfiriendo. Si pueden apagar sus micrófonos. Sigue el ruido. Sigue el ruido. Apaguen sus micrófonos, a ver. ¿Por qué hay ese ruido? Hay una interferencia que no me deja hablar. Bien, entonces, esta organización que hemos hablado del sistema nervioso central y autónomo es solo pedagógica. Eso no quiere decir que primero es uno y el otro, ¿no? Sino que todo el sistema nervioso y todos los sistemas de control van a procesar. Ahora, la forma en que van a procesar estamos tratando de comprender y es a través de la acción de la membrana con respecto a los canales iónicos que se van a abrir o cerrar dependiendo dependiendo del tipo de potencial. O sea, imagínense, llega el estímulo y puede ser o excitatorio, bloqueando estos canales, o puede ser inhibitorio. Este mecanismo es autorregulado por el sistema junto con los otros sistemas, pero van a obedecer a un controlador. O sea, ¿qué quiere decir eso? Yo, como Miroslava, dueña de mi corporeidad, voy a tener una influencia sobre qué quiero a dónde quiero dirigir mi atención, ¿se acuerdan? Esa atención dirigida va a activar todos estos circuitos dependiendo de mi decisión. Y la decisión es la intención que yo le ponga para dirigir todos estos mecanismos y procesos que me lleven a comprender una situación, o sea, estar atenta a la realidad y reflexionar, ¿entienden?
Pero si no sé y no vivo en esa dinámica que es fisiológica, voy a reaccionar solo a este nivel. O sea, aquí ven un sistema nervioso central y hemos hablado ya de los tres cerebros, el primitivo, el mamífero y el cortical, el más evolucionado. Entonces, cada uno de estos sistemas, de cerebros, se va a activar. Y ahora sabemos que no solo se va a activar uno, sino todo, porque hay la ley del todo nada. Todo el circuito se va a activar. Pero cuando llega a mi área prefrontal y yo defina cómo tomo la vida, y eso es un producto histórico, ¿no ve? Cómo yo desde que he nacido, he procesado esta información, he contenido la información y eso ha modificado. Entonces depende de tantos factores que van a codificar nuestro cerebro. O sea que no le podemos pedir a una persona reactiva, ¿no? O que no sea reflexiva, que ahora sea reflexiva y que funcione. O sea, ¿qué tiene que hacer? Tiene que reaprender. ¿Y qué es reaprender en función a los circuitos y a las estructuras nerviosas? Es viabilizar y hacer nuevas conexiones. Eso es posible desde el día que hemos nacido hasta el día en que vamos a morir. Estos circuitos se pueden activar. ¿Por qué? Porque este tejido no es regenerable, o sea, no se regenera si hay una muerte, pero sí es flexible, es influenciable. ¿Gracias a qué? A que cada neuronita, a ver, vamos a ir a una neuronita, ok, cada neuronita tiene esta capacidad, vean aquí, este árbol dendrítico, de hacer nuevas conexiones. O sea que nuestro sistema fisiológicamente está diseñado para responder a estímulos y además crear circuitos. Eso tenemos que pensar. Puede ser que durante muchos años hayamos viabilizado un circuito que se llama línea marcada y que en forma automática respondamos. Por ejemplo, nos levantamos y hacemos automáticamente las cosas, ¿no? Nos vestimos. Ya podemos elegir, oh, hoy está haciendo frío y me voy a poner chamarras y no sé qué, ¿no? Pero la secuencia, o sea, primero poner la ropa interior, el pantalón, la polera, la chompita, la chamarra, o sea, toda esa secuencia son automáticas. A no ser que hoy decidas ponerte, no sé, tacos, ¿no? Entonces no te vas a poner medias de algodón deportivas para ponerte tacos. O sea, ahí estás que haciendo, decidiendo cómo, pero si decides ponerte medias y tacos, también se ubican. Entonces, cuando tú decides salir de la automatización e involucrarte en la respuesta, ahí estás activando otros circuitos. O por ejemplo, en tu casa, ¿no? Tus familiares hablan en quechua y tú eres ya, ¿qué se llama? Hablas español, pero en tu casa tienes que hablar en quechua. O sea, ese chip, ese código que tú usas de comunicación en tu casa, va a utilizar otro lenguaje y otro en la universidad. ¿Quién tiene más recursos? Esta persona que utiliza variabilidad de comunicación, de acciones, de saberes, etcétera. ¿Entienden esto? Entonces, para todo eso, el sistema está organizado, pero tiene una organización perfecta, porque primero va a registrar todo, va a tener neuronas conectivas o de asociación, y todas las respuestas van a ser siempre motoras,
tanto del músculo estriado, del músculo liso, de las glándulas y del corazón. O sea, no puede haber otra forma de respuesta. ¿Hasta ahí estamos? Más allá. Entonces, ¿qué tenemos que hablar? Que esta enorme cantidad de neuronas, todas están conectadas entre sí y soportadas mecánicamente, y además que ayuda en su metabolismo, y ahora se sabe que ayuda en su reconexión, o sea, ayuda en el aprendizaje, es la neuroglía, y que además participa en el metabolismo de la neurona. O sea, tenemos que pensar siempre, siempre que la neurona es una célula que tiene funciones vitales, autónomas, y que le garantizan sus funciones, o sea, como individuo, pero que está diseñada para actuar en conjunto. O sea, las 3 millones de neuronas están conectadas a través de los mecanismos. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos? Los mecanismos, uno de ellos y el más importante es la sinapsis, ¿no? Entonces, tenemos que comprender que esta estructura va a tener 3 propiedades. Ya hemos hablado de esto en las anteriores clases. La excitabilidad. Para mí primero es la excitabilidad, porque es una capacidad que tiene la neurona, o sea, a partir de su membrana neuronal, para modificarse generando un impulso nervioso. La conductibilidad, que le posibilita la transmisión de ese potencial de acción registrado, y que además de generar un circuito identificable, también puede producir neurotransmisores. O sea que la neuronita es capaz de sintetizar neurotransmisores. Entonces, ¿de dónde saca el material? De este metabolismo celular, intracelular, que la neurona tiene como estructura individual. Eso tenemos que comprenderla también, ¿no? Bien, los impulsos nerviosos son esa actividad neuronal que hemos visto hace posible esta conductibilidad y este trofismo. Entonces, las neuronas hacen posible esta comunicación entre ellas. O sea, ¿qué quiere decir? Que una neurona solita no va a hacer nada excepto resolver sus necesidades como estructura, ¿no? Procesar todo el alimento, los aminoácidos, proteínas, convertirlos, ¿no ve? En ATP, en combustible para producir neurotransmisores. Ahora, para eso tiene un montón de mecanismos que ya los hemos hablado, pero ahora vamos a especificar más un mecanismo que hace posible que la comunicación entre todas ellas genere comportamientos de los grandes efectores, o sea, músculo liso, músculo estriado, corazón y glándulas. O sea, ¿qué quiere decir? Que esta conexión de estas estructuras van a ser siempre, siempre con estos 3 efectores o 4 efectores. Entonces, para eso tenemos que también clasificar el comportamiento axonal, porque ¿qué va a ser? ¿Por qué es tan importante este? Porque este va a proyectar, ¿no? ¿Qué quiere decir proyectar? Va a ir más allá de donde está. Entonces vamos a hablar de las monopolares,
que ya las hemos mencionado bastante, las bipolares, que tienen 2 prolongaciones, y las multipolares, que son las más típicas, y cada una de estas tiene un lugar, ¿no? Las pseudo-unipolares, por ejemplo, estas están en los ganglios posteriores de la médula espinal. ¿Por qué? Porque su estructura le permite tener conexión con la piel y el otro extremo hace su conexión con otras neuronas. Entonces, es importante tener comprender ese dato, ¿no? Bien, ¿qué más? Entonces, va a clasificarse por su función. Entonces, ¿qué función van a tener? Entonces, eso va a definir también la función de todo el sistema, ¿no? Una función sensitiva que va a registrar, una función motora de efectuar, ¿no? De salida, de efector, una función neurovegetativa autónoma de 2 tipos, simpática y parasimpática. Y para esto también tiene que haber una neurona neurovegetativa sensitiva y una neurovegetativa motora. Ahora necesitamos que haya otro tipo de neuronas que haga una interconexión entre estas. Interconexión. Y esas son las interneuronas. O sea, ¿qué quiere decir? Que, otra vez, por su función van a ser clasificadas, por su comportamiento axonal también van a ser clasificadas. Y la anterior clase hemos dicho que la velocidad de conducción va a depender también del comportamiento y de la clasificación del axón. ¿Qué quiere decir? Que va a haber neuronas tipo A alfa, A beta, A gamma, y que estas van a definir el diámetro, se van a clasificar por el diámetro y por la presencia de estos nódulos de Rambier y estos, ¿qué se llaman? Estos espacios que va a ser posible que la velocidad de conducción sea más rápida. Entonces, todo eso tiene que ver. La presencia de mielina, hemos visto que va a ser más veloz o menos veloz la conductancia de esta axón. ¿Qué más? Hasta aquí. Eso. Entonces, el gradiente iónico hemos visto que es clave y que va a haber electrolitos que van a tener sus bombas respectivas para mantener este gradiente de concentración que hace posible que se genere un potencial de membrana o un potencial de reposo suficientemente claro, ¿no? Para activar la membrana y que eso lo vamos a comprender como vida, ¿no? Entonces, cualquier estímulo, siempre y cuando esté determinado por la especie, va a poder despolarizar esta membrana generando un potencial de acción. ¿Qué es un potencial? Es una señal de conducción generada por la separación de cargas a través de la membrana. Entonces, cuando decimos a través, estamos contemplando un componente clave. ¿Cuál es ese componente clave? Pregunta. Pueden encender sus cámaras, sus micrófonos y responder. ¿Cuál es ese componente o esa estructura clave? Dice, ¿serían los conductos que tiene la membrana? ¿Pero qué se llaman, pues? Proteínas, Lice. Los canales iónicos, licenciado. Eso. ¿Quién ha dicho canales iónicos? Bien. Aquí le dicen Río Zambrana. Muy bien, Río Zambrana. Muy bien. Son canales iónicos, chicos. Ahora, ¿de qué son los canales? Y hemos visto de proteínas. Entonces, cuando decimos a través de la membrana,
quiere decir que hay canales iónicos que van a actuar, ¿no ve? Que van a actuar y que estamos viendo tienen una actividad pero selectiva. Yo creo que esa es a mí me parece que eso es una maravilla, ¿no ve? Que hace posible que esta bomba, miren, se active cuando estos canales con las proteínas que tienen alrededor receptoras registren que hay un desequilibrio. Entonces se activa el mecanismo de la bomba que previene, miren esto, previene ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué previene? ¿Qué previene y para qué? Ya pues. Desaparición de gradientes, Lisen. A ver, no. ¿Qué previene? Se activa automáticamente, pero al registrar que hay un desequilibrio. Entonces, ¿qué previene? Fallas en la homeostasis, desequilibrios, Lisen. ¿Desequilibrio de qué? Pero pues, ¿qué previene? Desequilibrio, he dicho. ¿De qué? Previene el desequilibrio de la concentración de la cantidad Eso. de Ahí está, iones sí, de sodio-potasio. eso, muy bien, eso previene. Previene que haya, ¿por qué? ¿Qué significa si hay un desequilibrio de estas concentraciones que tienen que, piensen pues, si han entendido qué es este gradiente de concentración, ¿qué quiere decir? Que está polarizando la membrana, o sea que está generando una carga eléctrica de menos 70 miliamperes. Si no hay esto, hay vida, va a haber registro, no va a haber nada. Así, ven en el monitor de las películas, ha muerto, dice, ¿y qué pasa en el monitor? Hay un silencio, ¿y qué pasa con esta figura que ponen de el potencial de acción cardíaco? Una línea, ¿no es? Suena. ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? Que el potencial ya no se está generando. ¿Por qué? Porque ya no hay gradiente de concentración. Entonces, qué importante, y le ponen, ¿no? Póngale epinefrina, dice, ¿para qué? Para activar otra vez este potencial de acción. Para que otra vez esta membrana, ¿y qué le están llenando? De electrolitos. Le ponen suero, le ponen sales, etc. Entonces, ¿qué hace esta bomba de sodio y potasio? Lean pues aquí, a ver, se los voy a poner. Lean, ¿qué dice eso? ¿Qué color les puede entrar? Rojo. ¿Qué hace? Restaura gradientes. O sea, ¿y cómo restaura? ¿Cuál es la palabra clave? Restaura. La vamos a hacer más grande. ¿Cómo restaura? ¿Cómo restaura? ¿Quién me dice? Ríos también respondió. Hace rato sí, Lisen. Muy bien, Ríos. ¿Cómo restaura? Mediante el transporte activo, Lice. ¿Cómo restaura? El transporte activo. No, pues, ¿qué hace? Abre y cierra pues, los canales. Abre y cierra canales para que otra vez hayan 3 de sodio por 2 de potasio, donde afuera sea positivo y adentro sea negativo. Eso es restaurar, ¿entienden? Entonces, contribuye a producir electronegatividad del interior celular porque extrae más cargas positivas. ¿Y cómo hace eso? Restaura. Es una acción restaurar, ¿no ve? ¿Cómo hace? Abriendo y cerrando canales. ¿Eso les ha quedado claro? Sí, Lice.
¿sí? Entonces, lo que va a hacer es, si el umbral, si el estímulo sobrepasa este umbral, ¿qué va a hacer? Va a abrir canales de sodio y ¿qué va a hacer? Se va a despolarizar la membrana. ¿Qué quiere decir? Que lo que era positivo se va a volver negativo. ¿Para qué? Para que conduzca la información. ¿Entienden eso? ¿Sí? Pero no se puede quedar con imagínense, no se puede quedar con toda la membrana despolarizada permanentemente. Tiene que haber un proceso de repolarización. ¿Por qué tiene que haber repolarización? ¿Por qué? Para que no- pueda recibir otro estímulo también. Eso, muy bien. ¿Ríos? Sí, licenciado. Muy bien, Ríos. Porque si no, ¿y qué? Para que entonces el sistema nervioso está para sobrevivir. Ahora sí estaríamos lentos y pasivos ahí. Ay, ya hice lo mío, me despolaricé, ahora voy a descansar. O voy a mantener esta despolarización. O sea, estaríamos vulnerables, pues, ¿a qué? A que todo nos falle y no tener la atención de ver los estímulos externos y morir, nos matan. Y eso pasa pues en los ataques cardíacos, etcétera. Yo no soy capaz de controlar mi despolarización, mi falla. ¿Entienden? No puedo ser, o sea, ahí yo no decido nada. Ay, no quiero que me dé mi ataque, a ver, voy a controlar. No puedo. Es una falla sistémica. Por eso ahí otra vez nos vamos a ir ampliando, ¿no ve? Hay fallas sistémicas que no afectan solo un lugarcito, sino todo el sistema. Por ejemplo, las artritis, ¿no? Las enfermedades degenerativas, etc. O sea, estamos otra vez vulnerables a la acción de la neurona. Y ya saben que la acción de la neurona, ¿de qué depende? A ver, ¿quién me dice esto? ¿De qué depende la acción de la neurona? Esto es clave que sepan. El potencial de la membrana. Y el potencial de la membrana, ¿de qué depende como estructura? De la polarización y despolarización. Lo mismo estamos diciendo, ¿no? ¿Y eso de qué depende? Del gradiente de concentración de las cargas iónicas. ¿Y eso de qué depende? La presencia de sodio-potasio. ¿Y eso de qué depende? La permeabilidad, dice, de la membrana. ¿Y eso de qué depende? Muy bien. De las De señales las eléctricas. canales y las compuertas. ¿Y eso de qué depende? Las compuertas se abren y se cierran. ¿De qué depende? De la actividad. ¿De De qué? sus propiedades. No, se han detenido en estructura. Depende de la genética, chicos. Cada individuo, tenemos que hablar nomás de ontogénesis. Depende de la genética. Ay, perdón. Hemos dicho que... A ver, ¿dónde vamos a ir? Aquí. Aquí. ¿No? ¿Quién hace que esta estructura se hagan, que los mecanismos y las estructuras estén funcionando en homeostasis? ¿De qué depende? La estructura depende de su formación de la genética, chicos, de la genética. O sea, si ustedes están funcionando bien, deben agradecer a su madre y a su padre y a sus ancestros. Y qué suerte han tenido de que ahora funcione todo bien. Porque hay gente que no tiene esa suerte y que hay una falla, por ejemplo, en la proteína receptora. O sea que como lo quita, ella recibe y distorsiona esta homeostasis y activa la bomba de sodio y potasio cuando no debería activarla. Es bueno ese cargador. En los esquizofrénicos, por ejemplo.
O hay otras fallas en que no activa la actividad excitatoria e inhibitoria, y eso que es epilepsia. ¿Entienden eso? ¿Y de qué depende eso? Esta estructura y que todo funcione para regular este potencial de membrana en menos 70 miliamperes. ¿De qué depende? De la genética. Ahí está, lista. Eso va a delimitar nuestra acción como fisioterapeutas, nutriólogos, etc. ¿Por qué? Porque no vamos a ir más allá de transformar la estructura. Podemos optimizarla, pero no la vamos a modificar. ¿Entienden eso? El ciego nace ciego y es ¿por qué? Porque esto está alterado. Habrán visto que si le ponen, no sé, un chip en su nervio óptico, pueden activarlo. Hay un montón de recursos. Todavía dependemos de la estructura. ¿Entienden eso? ¿Entienden? Sí, Lice. Bien, no olviden eso, por favor. Entonces, las fibras van a ser más o menos veloces dependiendo de su clasificación, ¿no ve? Los tipos de nerviosas sensitivas van a también ser primarias, secundarias, y eso va a depender siempre de su estructura. Las enfermedades van a estar, ¿qué son? Alteraciones. Entonces vamos a ver que hay fallas, ¿no ve? Fallas de tipo genético y fallas de tipo epigenético. O sea, ¿qué quiere decir? Genéticamente somos propensos a la diabetes, todos los cochabambinos, pero no todos padecemos de diabetes. ¿Por qué? Porque nuestra epigenética está definida por nuestro estilo de vida. ¿Qué quiere decir? Que si ya sabemos que si yo como carbohidratos y azúcares, voy a desarrollar una diabetes. Pero entonces, ¿qué hago? Controlo mi consumo de azúcar y carbohidratos y puedo controlar esta predominancia genética a sufrir diabetes. ¿Entienden eso? ¿Sí? Sí. Bien, muy bien, gracias. Entonces, la estructura depende de esos factores, ¿ya? Ya hemos hablado. Entonces, la conexión, que ya vamos a hablar de lo mismo, va a generar, ¿no ve? La transducción. ¿Qué quiere decir? Que va a convertir todos los estímulos medioambientales externos y todos los estímulos internos en un lenguaje electroquímico. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser electroquímico? ¿Por qué hace esta transducción? ¿Por qué? Pregunta. Por la carga iónica. No. ¿Para qué va a hacer esta transducción? Para la comunicación entre neuronas. Pero ¿para qué? ¿Qué de la comunicación? Neurofisiología. Tienen que ser. ¿Para qué? Para poder generar una respuesta. Pero ¿qué de la respuesta? Tienen que concluir en su cerebro eso. La comunicación entre neuronas. Y eso les está fallando. Ya pues, ¿para qué transduce todos los estímulos en una comunicación electroquímica? ¿Para qué? Y ahí podemos decir, entonces, ¿por qué? Miren, solo repasando, 7:44. Ni modo, tenemos que quedarnos hasta que uno por lo menos se le prenda el foco.
Están queriendo responder de memoria y aquí tienen que sacar conclusiones. Y ya les he dado todos los elementos para que concluyan. Entonces, ¿por qué necesita el sistema nervioso traducir la información? Y es de lógica nomás ya. ¿Por qué? Por Para lo de los canales se convierta iónicos. en un potencial de acción. No, no. ¿Por qué? Por lo de la membrana que presenta proteínas como para poder... No, ese es cómo, pues. Porque transforma la información, licenciada. Pero, ¿para qué transforma? Para poder generar un comportamiento. ¿Para qué? Pero un comportamiento. Para que el estímulo se pueda convertir en un potencial de acción, Lice. ¿Y eso qué le va a llevar a qué? Muy bien, estás bien. Que los axones No, siguen en estructura. A ver. ¿Para qué? Para generar qué un comportamiento de supervivencia, Lisa. ¿Y para qué? ¿Cómo? Para Para sobrevivir. adaptarse, dice. ¿Cómo? Adaptarse. No, ya te has saltado. Sobrevivir. ¿Pero cómo? Entonces necesita que este sistema sea... Que sea eficiente, Lisa. ¿Y qué es eficiencia? Muy bien. Dale. Eficiencia, ¿qué es? Que Eficiencia. tenga comportamientos de supervivencia. No, ya te has ido. Que sea rápido, Lice. Eso, ahí está. Ríos, ¿no ve? Muy bien. ¿Por qué es rápido? Pues rápido. Para ser eficiente, para sobrevivir, tiene que ser rápido. Miren en cuánto tiempo, en milisegundos, miren cuántos milisegundos tarda en repolarizarse. Miren, las 300 millones de neuronas, sus membranas tienen este mismo mecanismo de despolarización y repolarización. Miren su repolarización, cuánto tarda. Son fracciones de milisegundos para otra vez estar lista para repetir. Y si no hay esto, este organismo no es eficiente. Entonces va a garantizar la respuesta rápida, eficiente, que va a garantizar la sobrevivencia. No, pues chiquillos, no va a poder hacer eso. Entonces por eso traduce todos los estímulos en un lenguaje electroquímico. De esa manera, entonces va a poder generar comportamientos rápidos, eficientes. O sea, la eficiencia depende del tiempo y de la calidad, ¿no ves? O sea, tiene que ser rápido. Y hemos visto, es rápido porque puede retirar en forma refleja del lugar que le están dañando. ¿Para qué? Para cuidar su integridad. Y eso lo hace a través de conexiones interneurales. ¿Entienden esito? Bien, por fin. Este señor Sherrington, a mí me encanta mencionarlo y leerlo porque, miren, en 1845, que había tan poca tecnología, él ya hablaba de que había un espacio estrecho entre las neuronas, llamó sinapsis, y que le dio una explicación conductual. O sea, ¿qué quiere decir? Que genera comportamientos excitatorios e inhibitorios. Por eso veía que había cambios, ¿no? Cuando martirizaba a las ranitas con electricidad, veía que ciertos músculos entonces se activaban y otros dejaban que se activaban. Entonces eso llamó excitación e inhibición. Con esos estudios, Ramón y Cajal, este español, en Madrid,
1934 ya, él lanzó una teoría y ganó el 1906 Premio Nobel cuando habló de mecanismos que gobiernan la morfología y los procesos conectivos en las células nerviosas. O sea, él habló ya de sinapsis, vamos a cambiar de color, y habló de esta doctrina de la neurona, basada en el tejido cerebral, que le dio este proceso conectivo. Entonces, tenemos que pensar que estas 300 millones de neuronas son así, están conectadas así en todos los centros de integración, o sea, que hacen posible que una neuronita reciba hasta 10.000 sinapsis, o sea, estas conexiones. Ahora, esta conexión nunca es continua, o sea, ¿qué quiere decir? Que nunca va a haber unión, nunca, jamás. Entonces, ¿qué va a ser? Siempre va a haber este espacio. O sea, que no se unen, sino que queda un espacio. En este espacio se realiza es como un laboratorio donde se va a generar esta modulación para la postsináptica, para la membrana postsináptica. Entonces tenemos que comprender que la neurona, la vamos a llamar la presináptica, va a estar conectada a una membrana postsináptica ¿de qué? De un músculo estriado, de un músculo liso, del músculo cardíaco y de la glándula. ¿Entienden? Y esta membrana va a generar una respuesta modulada por todo el producto que se realice en la hendidura. ¿Entienden eso? Entonces vamos a reconocer canales dependientes de voltaje. O sea que el calcio aquí es determinante. ¿De dónde viene el calcio? Que posibilita que este líquido extracelular active la producción primero, la síntesis del neurotransmisor, el empaquetamiento del neurotransmisor, la salida del neurotransmisor y que aquí, en la hendidura, en este espacio sináptico, le estén esperando proteínas que lo van a reconocer y van a abrir o cerrar canales. O sea que aquí va a haber activación facilitadora o bloquear estas sustancias. ¿Hasta ahí estamos? A ver. Entonces, estas sustancias que van a aquí recibir van a ser sintetizadas por neuronas de tipo colinérgico cuando se activen por acetilcolina. O sea, la acetilcolina no solo va a activar al músculo estriado, sino también a la neurona preganglionar del sistema simpático y parasimpático. La acetilcolina también va a activar la neurona postganglionar del sistema parasimpático y también la neurona postganglionar del sistema simpático, pero solo de las glándulas sudoríparas. Y los receptores que van a abrir o cerrar los canales iónicos van a ser nicotínicos para la acetilcolina y muscarínico para la acetilcolina. Ahora, los nicotínicos colinérgicos pueden ser de dos tipos, N1 y N2, y los muscarínicos unidos a proteína G, que va en la postsináptica, la proteína G va a unirse a un neurotransmisor para despolarizar la membrana. Otras neuronas van a ser adrenérgicas, ¿entienden?
y que van a producir noradrenalina y adrenalina y van a ser postganglionales. Y así vamos a identificar 100 tipos de neurotransmisores que van a posibilitar la producción y la activación del sistema nervioso y del sistema endocrino. ¿Cuál es la diferencia? La vía de conducción. O sea que el sistema nervioso, el neurotransmisor, va a activar la fibra nerviosa como un impulso nervioso hasta la célula efectora, que puede ser músculo estriado, liso, cardíaco o glándula, para que la respuesta sea rápida, fugaz y unidireccional. O sea, tiene una sola dirección. En el sistema endocrino, el estímulo va a ser recibido por una célula endocrina y que el medio de difusión va a ser la sangre. ¿A partir de qué? De una hormona, y va a llegar a una célula efectora y la respuesta va a ser más lenta, persistente, o sea, va a durar más y viaja por la sangre. Esa es la diferencia. O sea, pero el estímulo va a ser registrada por un receptor y la vía de transmisión va a generar una señal para que el efector genere una respuesta. ¿Esto han entendido? Esto es clave también que entiendan. Sí, Liz. Muy bien, entonces las neuronas, según su función, se van a clasificar, ¿no ve? Ya hemos visto en las sensitivas, en las neuronas que van a conectar la sensitiva con la efectora, que es la motora, las interneuronas, y las neurovegetativas. De esa manera, entonces va a activar, va a construir un circuito. Esto vamos a decir que es una vía, y tanto repetir una vía, la vamos a automatizar. Entonces, todos los comportamientos automáticos son vías que las repetimos mucho. Entonces, cuando las repetimos, lo hacemos rápido, sin demandar nuestra atención, y es bueno y es malo. ¿Por qué es bueno? Porque facilita nuestra resolución. O sea, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, a un salteñero, a ver, véanle, repulga con las dos manos al mismo tiempo. Eso me parece fantástico, ¿no? Tengo un hermano que escribe con las dos manos textos diferentes. ¡Wow! Eso también es súper. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros podemos tener control de este circuito, pero eso es, lo malo es que no reflexionamos en su resolución. Entonces hacemos y dependemos de los mismos factores que influyen en su resolución, en su activación. ¿Entienden eso? El mismo instrumento. Por ejemplo, estas personas que trabajan en fábricas necesitan del mismo instrumento. Si le cambian, por ejemplo, si le cambian, a ver, si dicen vamos a hacer ahora las salteñas más chiquititas, eso ya no está dentro del automatismo de esa praxia, sino está fuera. ¿Por qué? Porque el tamaño de la salteñita es más pequeñita. Eso debe estar pasando con el pan, ¿no ve? Con todo, porque si se están fijando ahora, no solo han aumentado el precio, sino que han disminuido la eficiencia del producto. O sea, el pan está más feo, eso me he dado cuenta en los pañales, han subido de precio, pero el gel ya no tiene suficiente gel, o sea, hacen pipí y todo se chorrea. Y estoy viendo también en los megas del internet
que ya te venden por 6 pesos megas, pero ya no dura el tiempo y la calidad, ¿no? ¿Entienden esito? Entonces, esta conexión hay de 2 tipos. Hay una química y hay una eléctrica. Esto ya es muy pasado, pero todavía es vigente porque la eléctrica va a estar en ciertos lugares nomás. Por ejemplo, el útero, el encéfalo, tiene una sinapsis eléctrica que tiene diferencias en su estructura. Por ejemplo, el contacto directo entre neuronas, solo en este tipo de sinapsis no hay un espacio entre ellas, no hay una hendidura sináptica, ¿no? Sino es en brecha. No hay un neurotransmisor, es poco frecuente y está en los lugares donde necesite gran velocidad de regulación, por ejemplo, en los ojos, el corazón, el útero. Es de menor complejidad, es bidireccional. Esto también es interesante porque puede ser en 2 direcciones. Puede ir el soma a la terminal y viceversa. No hay retardo, o sea que no hay este tiempo de repolarización, ¿no es? O sea que no interviene un neurotransmisor que tiene que además degradarse. Eso lo vamos a ver más allá. O sea, el neurotransmisor no se puede quedar en la hendidura, porque si se queda, ¿qué significaría? Otra vez, ¿no ve? Una disfunción que lamentablemente alteraría toda la homeostasis y esta posibilidad de la repolarización. Sin fatiga, no utiliza vesículas, o sea que no está mediada por un neurotransmisor, no es sin sensibilidad a agentes químicos. Esto ya hay que cuestionar porque sí hay sensibilidad ahora. ¿Por qué? Porque la química ha desarrollado tanto que puede pasar por estructuras que no tengan hendidura. O sea que sí, la barrera hematoencefálica está cada vez más vulnerable. En cambio, la sinapsis química, hay una brecha, ¿no? La hendidura. La mediación de un neurotransmisor. O sea que hay aquí un activador del canal mediado por neuromoduladores. Es más frecuente, es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque una neurona puede recibir tanto neurotransmisores excitatorios e inhibitorios al mismo tiempo. Los mecanismos son más complejos, como este de sumación espacial y temporal, que ya lo hemos desarrollado. Es unidireccional. La reacción ocurre en una dirección única, del soma al botón sináptico. El retardo demora un tiempo de viaje y en este espacio tiene que haber una conversión, ¿no? Y eso demanda un tiempo. Hay fatiga porque se agotan las vesículas, o sea, la neurona no puede estar produciendo permanentemente neurotransmisores. Entonces hay una fatiga y por eso se apaga. Podemos llorar 15 minutos y en 15 minutos las peleas no duran más de 15 a 20 minutos, por eso mismo, porque se apaga, se agota. Entonces el que está ahí peleando, llega un momento en que se inhibe. Entonces se apaga, se agota. Hay que esperar 15 minutos entonces al que está queriendo pelear, porque se va a agotar. A la que está llorando igual hay que darle unos 10 minutos que llore. Y eso es bueno, ¿no ve? Porque evita conflictos. Por eso, a ver, voy a esperar 10 segundos, dice, ¿no? La mamá, voy a contar hasta 10. Eso es. O sea, para que evitar mayor conflicto, es fisiológicamente depende de un tiempo, ¿no?
La inhibición puede detenerse el mensaje por acción de otro. O sea que en estos 10 segundos que yo cuento, le saco la mugre o me controlo, estoy yo generando, ¿no ve? Neurotransmisores que van a bloquear mis ganas de darle un puñete. Y eso depende de comportamientos aprendidos. O sea, ¿qué quiere decir de mi historia emocional? ¿Cómo controlo mis emociones? Siempre he sido reactiva. ¿Y eso de qué depende? De lo que como, de mi educación, de mi cultura, de mis programas familiares, etcétera. O sea que somos un producto de todas esas influencias, que son epigenéticas. Sensibilidad, alteración de la actividad normal del neurotransmisor por moduladores. La hipoxia, por ejemplo, ¿no? Las drogas, ahí está. Entonces, ya siento que me duele mi cabeza, directamente, ¿qué hago? En vez de controlar... Ay, perdón, voy a tomar agüita. Entonces, eso me da la posibilidad de reconocer, ¿no ve? ¿Qué me está pasando? Con lo que he hecho ahorita. Mi voz ya estaba saliendo y mi garganta, que he sentido que estaba seca. Por tanto, hablar. Entonces, ¿qué estoy haciendo al hablar? Toda mi agüita estoy eliminando. Entonces, tengo que reponer. ¿Qué he hecho? He tomado agüita y ahora todo se ha equilibrado. Entonces, mi voz es más clara, etc. ¿Entienden? Pero eso que ha disparado mi autoconciencia corporal. Oye, te falta agua. Entonces eso ha llevado a mi área prefrontal, me ha dado conciencia, he repuesto el agüita y para volver a funcionar. O sea que tenemos que tener sensibilidad. Y esa sensibilidad es construida, sí. Entonces, ¿cuántos de nosotros, ahora ustedes pónganse, pensar, hacemos caso a esos cambios de nuestro cuerpo, ¿no? ¿Por qué estoy sintiendo esto y cómo lo resuelvo? Entonces, ¿qué hacemos normalmente? El cuerpo tiene una autorregulación, se regula, pero cuando la actividad llega ¿a qué? A la fatiga, entonces no hay tiempo de reposición. Entonces ahí empezamos a fallar. Y eso es 45 minutos yo puedo, pero ahora como mi cerebro está entrenado, yo puedo dar clases, todo el día podría dar clases, pero va a haber un momento en que plip, se apague todos esos recursos y ya, plum, ya no puede. ¿Se dan cuenta? Entonces en vano es que estudian toda la noche porque el cerebro no tiene tiempo de reacomodarse, reorganizarse. ¿Cuándo ocurre eso? Al dormir. Entonces necesitamos dormir para aprender. Necesitamos dormir para regular nuestro sistema autónomo y nuestro sistema endocrino. Entonces, hoy tendríamos que hablar del sueño, un gran tema es, pero bueno, vamos a hacer lo más básico. Los fenómenos de convergencia y divergencia también, que muchas neuronas estimulando a la misma neurona, y la divergencia, que una neurona estimulando a otras neuronas. Estos ya son mecanismos, ¿no? Entonces, la eléctrica, vemos aquí la unión en brecha, esta. No hay espacio, no hay intervención del neurotransmisor, pero cuando hablamos de la química, no solo hablamos de química, sino que tenemos que cambiar aquí electroquímica. Aquí no hay nada, o solo químico o solo eléctrico, ¿no? Es aquí, en este espacio, que se va a generar todo este laboratorio, todo este
esta mezcla, donde el coctelito, ¿saben lo que es un cóctel, no ve? Una mezcla de ingredientes. Va a generar la despolarización o la acción de esta membrana ganglionar o postsináptica que va a definir el comportamiento. Entonces depende de a qué se llegue aquí. Entonces, ahora imagínense eso en 300 millones de neuronas, ¿no? Multipliquen 300 millones de neuronas con una posibilidad de 10.000 conexiones por neurona. Esa es la sinapsis. Ese es el comportamiento. Entonces, los tipos de neurotransmisores van a definir este coctelito, ¿no? Es un coctelito. ¿Quieren descansar aquí? A ver, ¿dónde están? Les miraré. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, Lice. ¿Quieren descansar? Sí, dice un ratito. Descansamos 10 minutos, 15 minutos. Bien, entonces, los neurotransmisores, este señor, a ver, creo que tengo aquí está. ¿Quién descubrió el neurotransmisor? Este señor Otto Loewi en 1926 identificó una especie molecular, o sea, un líquido que le sacó del corazoncito del sapito y vio que este dejó de latir. Entonces le puso nuevamente el líquido y este volvió a latir. Entonces identificó ahí la acetilcolina y empezó a investigar que no solo la sinapsis hacía la conexión, sino que la activación o inactivación, en este caso el mecanismo de excitación e inhibición, era generado por diferentes moléculas que tenían comportamientos o desencadenaban esta apertura y cierre de canales. Entonces, identificó sus parámetros, ¿no? Que son liberadas por la despolarización de la presinapsis, son mediadores de la comunicación química. La palabra aquí clave que son mediadores. O sea que intervienen, ¿no? Median, facilitando o inhibiendo, excitando o inhibiendo la comunicación química neuronal. Y esto es clave, está dependiente del influjo de calcio. O sea que aquí el men de la película es el calcio dependiente. Y el calcio, pregunta, a ver, de investigación, ¿de dónde hay calcio en nuestro sistema? De lo que comemos, de lo que nos movemos, ¿no ve? ¿De dónde saca calcio? Entonces, qué importante es el calcio y que relaciona con nuestro qué. A ver, van a investigar y al que me dé la respuesta le voy a poner una respuesta satisfactoria, le voy a poner 5 ponderados. Bien. Debe actuar sobre la postsinapsis definiendo la identidad de acción. Los mecanismos que garanticen rapidez, fugacidad, o sea que aquí es clave que no sea permanente su estadio en la hendidura, sino que sea fugaz. Entonces, que sea eliminada. El neurotransmisor tiene que ser eliminado. ¿Qué son? Son sustancias endógenas que actúan como mensajeros químicos por transmisión de señales de una neurona a una célula diana a través de una sinapsis. Se almacenan en vesículas secretoras llamadas vesículas sinápticas cerca de la membrana plasmática de la terminal del axón.
La liberación se produce como una respuesta a la llegada de un potencial de acción. Cuando es liberado, cruza la hendidura sináptica y se une a receptores específicos en la membrana postsináptica de la neurona o de la célula. Entonces, ¿qué fenómenos genera esta conexión? Primero, la síntesis del neurotransmisor. O sea que el receptor va a activar una neurona y esta va a sintetizar, va a producir un neurotransmisor. ¿Dónde? En el soma. La proteína conductora va a garantizar la salida en el botón sináptico. La llegada del potencial de acción va a despolarizar la membrana, va a abrir canales de calcio, y esto va a movilizar a través de unos microtúbulos las vesículas en la membrana presináptica hasta llegar al poro. Y en el poro también hay un juego de proteínas, unas facilitadoras y unas inhibidoras, porque hay una proteína que no deja salir nada. Miren, todavía hay controles ahí, ¿no? Hay una proteína que no deja salir nada, pero cuando el canal, bomba de calcio se activa, abriendo canales de calcio, entra calcio extracelular a la membrana presináptica, entonces este poro, esta proteína, inhibe y se abre recién el poro. Y por ahí sale esta vesícula y ese mecanismo se llama exocitosis. El neurotransmisor más el receptor en la hendidura presináptica generan un complejo intercambio, una comunicación, ¿no? Se leen entre ellos y si son compatibles, como las proteínas de la acetilcolina que ya hemos dicho, los nicotínicos N1 y N2, entonces abren los canales iónicos y que generan una respuesta postsináptica que puede ser excitatorio si es que se abren canales de sodio y si se abren canales de cloro o potasio son inhibitorios. ¿Entienden eso? Toda esta secuencia de eventos se generan en la transducción. O sea que la concentración de calcio es clave extracelular y aquí está todo el fenómeno. Entonces, el calcio activa la membrana presináptica, viabilizando la salida de estas vesículas que contienen el neurotransmisor, donde son almacenadas, eliminan este bloqueo a través de proteínas para que se abran los canales y pueda salir la vesícula desparramando en la hendidura el contenido. Y aquí existen, ya sabemos, proteínas receptoras que van a abrir o cerrar las puertas. No se olviden eso. Y recién la neurona efectora, que puede ser músculo estriado, músculo liso, músculo cardíaco, glándulas, van a desencadenar la conductibilidad o efectuar una respuesta. Hasta ahí estamos. A ver, por favor, ¿han entendido? Sí, Licen. Bien. Entonces, los neurotransmisores, 100 de ellos, que se diferencian por el tamaño de su molécula. Pero primero esto, perdón. La eliminación del neurotransmisor es clave. O sea, ¿qué quiere decir? Que primero interactúa con un receptor específico en la neurona postsináptica, pero la inactivación puede ser de 3 tipos. Estos son 3 tipos. Aquí vamos a poner la eliminación.
No marca. Bueno, la eliminación puede ser por recaptación, por degradación o inactivación. ¿Qué quiere decir? Que termina despolarizando, o sea, entra el neurotransmisor, pero el resto, porque producimos a veces más de lo que se necesita, entonces tiene que degradarse. Y tiene que ser o inactivado, o degradado, o recaptado. ¿Cuáles son? ¿Cómo es? Inactivados por una enzima. Y ya sabemos que las enzimas son metabólicas, o sea, son esas que comen, ¿no ven? Especializada. O sea, ¿qué hay? Una enzima especializada. ¿En qué? Para cada neurotransmisor. Degradada por disolución o por enzimas, por difusión en el medio extracelular. Ahora, díganme, ¿es necesario entonces qué para que esta degradación se genere? Mire, cuando renegamos una pelea campal, a ver, nuestro sistema reacciona produciendo cortisol, pero así abundantemente, noradrenalina y adrenalina. Y el cortisol, si se queda en nuestro sistema, mata neuronas. O sea, niños, o sea, fetos que están sometidos, su mamá, a un constante estrés, ese niño va a nacer con menos neuronas, con muerte neuronal por el exceso de cortisol que atraviesa su barrera hematoencefálica. O sea que anden pensando. Bien, han tenido la pelea, ¿no ven? Después de la pelea, ¿cómo se sienten? Ahora empiecen a pensar, a sentir qué sensaciones tienen. Se sienten agotados, se sienten bloqueados, deprimidos, etc. ¿Y qué hacen? ¿Y qué normalmente hacemos? Nos botamos en cama a llorar. Qué bueno que lloremos porque ahí hay una actividad de degradación, porque al llorar estamos segregando serotonina y dopamina, óxido nítrico. En lo que lloramos, producimos más dióxido de carbono, que es necesario para activar la producción de óxido nítrico también. Entonces, y otras no lloramos y nos contenemos, ¿no ve? Frustradas, nos tragamos esa pelea. Eso es lo peor, porque no estamos favoreciendo ninguna forma de eliminación. Pero hay otros que dicen, quiero ir a caminar, ¿no ve? Y salen. Y caminan, maravilloso. Entonces ahí díganme, ¿qué nosotros utilizaríamos para favorecer la eliminación de neurotransmisores dañinos al sistema? Pregunta. El ejercicio, Liceo. Maravilloso. ¿No ve? ¿Ríos? Campe, Liceo. ¿Quién? Natanael. A ver. No eres Ríos. A ver, ¿quién eres? Natanael Campe, Liceo. Pero tu apellido, pues. Campe. ¿Qué? Campe Núñez, Liceo. Campe Núñez. Campe. Cada kilo. Ya. ¿A nombre? Natanael David. Natanael. Si a mí poniéndome Miroslava fue tema de conversación, Natanael también, Natanael. Bueno, bien. ¿Entienden? El ejercicio. Entonces, la otra vez puse un post y donde el ejercicio era parte del estilo de vida que favorecía el funcionamiento cerebral. Y no sé quién dijo, pero trabajar, hacer ejercicio y ir a clases es mucho. Queridos, el ejercicio no siempre es llegar a potencia y a niveles competitivos. Así como el fármaco no es todo solo para curar la enfermedad,
sea, tenemos 100.000 posibilidades, opciones de formas de ejercicio que van a o activar o relajar el sistema parasimpático o simpático, activar un mundo. O sea, necesitamos otra materia, neurofisiología del ejercicio, para hablar de las posibilidades estas. Se dan cuenta que es insuficiente, para mí es insuficiente esta materia, pero tal vez más adelante les hablen de esas posibilidades. Entonces, pero aquí tiene que quedarles claro que no puede quedarse, y menos mal que dentro del ciclo de vida del neurotransmisor, unos tienen más larga vida y otros menos. El cortisol, una macana, 8 vidas, 8 horas tiene. O sea que 8 horas vas a estar con el cuerpo apaleado y sintiéndote miserable si no haces ejercicio o no lloras o no meditas. ¿Y qué acción más viabilizaría esta eliminación? ¿Quién me dice? Que ya saben, que haría funcionar esto óptimamente. Ya pues. Hacer reír, tal vez, Lice. Ay, ¿qué? ¿Hacer qué? Hacer reír. Ah, muy bien, claro. Muy bien, dopamina. Sería ser Hacer reír, pero a ver, hazles reír a un enojado. Bien, pero sí. Otra cosa, muy bien. La respiración. Acabamos de decir meditar, y para meditar tienes que respirar, ¿no? ¿Qué más? La música, licenciado. La relajación. También, muy bien, sí, una música ahí, te pones 432 de Hertz y tu cerebro entra en calma. Lice, dormir. Dormir, muy bien. Apagas, ¿no ves? Tu cerebro y ¡plum! Te duermes. Y despiertas con otra idea. Oye, yo no tenía que haber respondido tan grosero ahí. ¿Por qué? Porque en el sueño se ha resuelto. ¿Quién eres? Sueño, muy bien. Montesinos Gutiérrez Jamie. Montesinos, ¿qué? Montesinos. Gutiérrez Jamie. Jamie, muy bien, Jamie. ¿Quién más? ¿Qué más harían? A ver, tenemos infinidad de recursos. Recibir afecto de otra persona también puede ser. Muy bien, que te abrace, ¿no? Vas a tu perro, a tu gato, a tu muñeco. Tiene que ser algo vivo. Entonces vas a tu perro, pues lo martirizas, ¿no? O a otra persona. Vas y de ahí surge pues, la victimización, ¿no? Vas, cuentas tu versión de historia y tu amiga, siempre, si es que tienes la felicidad de tener una amiga incondicional, ¿no ve? Que aunque estés equivocada, siempre te va a apoyar. Muy bien. ¿Qué más? Bailar. ¿Qué? Dice, ahí también sería bueno tal vez el llorar. Por... Ya Gritar. hemos dicho, pues, llorar, gritar, dormir. Tomar Bailar. agua, pues, chicos, tomar agua con electrolitos para facilitar. Ay, bien, pero ya están pensando mejor. Entonces, la degradación por disolución o difusión, dice, difusión, ¿qué quiere decir? Ya nos explicamos difusión. Tienen que pensar más en fisiología. Todo comportamiento humano se puede explicar desde el punto de vista de la fisiología. Eso estamos haciendo. Estoy pretendiendo hacerles pensar así. La recaptación, o sea que hay una recaptación. ¿Qué quiere decir eso? La bomba específica, los autorreceptores de la neurona presináptica recaptan las moléculas del neurotransmisor y otra vez las encapsulan y ¡plum! Otra vez se la meten. Fantástico.
O sea, es una maravilla los mecanismos que tiene. Entonces, el ciclo del neurotransmisor tiene que ser la síntesis. Otra vez el ruido es fuerte el ruido, chicos, que me llega. Si apagan su sináptica, la fijación a receptores postsinápticos y la eliminación, la degradación o la recaptación. Esto, por favor, ténganlo en cuenta. Entonces, en la síntesis, según el tipo de molécula, se va a clasificar entre pequeñas y grandes moléculas, ¿ya? Y los efectos de un neurotransmisor dependen de su receptor. Esto es clave también. O sea que para cada neurotransmisor va a haber un receptor, como en la acetilcolina, el ejemplo que les puse, va a haber nicotínicos y muscarínicos. Y dentro de los nicotínicos va a haber otra subdivisión, N1, N2, para hacer efecto en el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. Entonces, los términos excitatorio e inhibitorio no son categorías definidas dependiendo del contexto. O sea, ¿qué quiere decir? Que ser excitatorio o inhibitorio, el ruido está más fuerte. Está mucho más fuerte. Entonces, ¿cómo puede pasar eso? Apaguen todos sus malditos, ¿qué se llaman? Micrófonos. Distorsiona, chicos, y no puedo hablar más fuerte. Ese es mi límite. Si todos colaboramos, podríamos hacer mejor la clase. Apaguen sus micrófonos todos, por favor. Interactuar y activar múltiples proteínas receptoras diferentes. Si el efecto de un determinado neurotransmisor es excitatorio o inhibitorio, sigue el ruido, chicos, e interfiere. No puedo hablar más fuerte. Entonces, Lice, creo que es de sí, fondo siempre porque de nadie su micrófono está prendido, lo acabo encendido, de ver. pero hace Sí. rato estaba súper bien. Hay alguien que está con el micrófono encendido, porque cuando apagan, mira, hace rato no había ese ruido y estaba porque apagaron. Bueno, ya, ¿qué me importa? La célula postsináptica. Entonces, depende por sumación espacial y temporal del neurotransmisor que va a generar la actividad postsináptica. Eso tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué más? Miren aquí en esta imagen, súper gráfica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si en un lado del soma, por ejemplo, en una conexión, la acción excitatoria, la acetilcolina, está activándola, al otro lado o en otra parte del soma, también hay otra que la está inhibiendo. Por ejemplo, podríamos tomar y empiecen a pensar en una conexión de una fibra muscular que va a recibir simultáneamente, para generar el tono suficiente, una actividad excitatoria con la acetilcolina y otra inhibitoria con la dopamina. Y otro neuromodulador, que es la dopamina, que la va a sintonizar en una contracción suficientemente alta para ir en contra de la gravedad y suficientemente baja para movernos. Entonces, tenemos que pensar en el neurotransmisor, en el neuromodulador y la neurohormona, ¿no? Entonces, aquí vamos a terminar. Para la próxima clase, voy a dejar de compartir y ahora quiero escucharles a ustedes. Que vamos a tener una clase dedicada a
exposición, ¿ya? 5 minutos para cada exponente sobre un neurotransmisor, pero háganlo pues bien, no se queden con una descripción somera de un vocabulario que es de un diccionario, ¿ya? Entonces, la próxima clase expongan qué neurotransmisor quieren, anótense, que no se repitan y vamos a dar la clase para que expongan el día jueves, ¿ya? Listo, nos vemos hasta el jueves con las exposiciones de neurotransmisor.